Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. La Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca les da la más cordial bienvenida. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré.
Hermanos, hermanas, muy buenos días. Les saluda la familia J. Zavala. Hermanos, muy buenos días. Esperamos que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Les damos la cordial bienvenida a este culto dominical, Día del Señor, día también que recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesús. A continuación, mi amada esposa dará la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 15, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Amén. Hermanos, vamos a orar para empezar este culto. Dios Padre Santo, Señor, te agradecemos, Señor, porque tú permites, Señor, este día, que podamos recibir tu mensaje, Señor. También te agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones con nosotros. El cuidado te pido, Señor, por mis hermanos, hermanas, Señor. También te pido, Señor, que tú prepares nuestro corazón, nuestra mente para recibir tu mensaje, Señor. Padre amado, también te ruego por tu siervo que va a impartir tu mensaje, que le dé sabiduría, que pueda impartir con claridad y que nosotros, Señor, podamos recibir, Señor, en nuestro corazón. También podemos poner en práctica cada día. Señor, te pido que tú dirijas, Señor, este culto desde el principio hasta el final. Y te pido tus bendiciones para cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Señor, te pido todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Esperamos que disfruten este tiempo. Bendiciones, hermanos. Eres el salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él me dio. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que me dio. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él me dio.
Buenos días, hermanos. Gusto de saludarlos. Y qué bueno que estamos comenzando una semana en un culto donde estamos alabando al Señor y donde estaremos estudiando de su palabra. Hoy quiero pedirles por favor que continuemos orando por la recuperación de la familia Rojas. Gracias a Dios, ellos están bastante recuperados, están todavía descansando, pero bastante recuperados. Y quiero pedir también que estemos orando por la salud de nuestra hermana Abigail Sánchez y por la salud de su hija Yanice Ruiz. Queremos pedir por favor que estén orando por ellos para que su sanidad pueda ser pronta y desde luego ellos puedan estar otra vez juntos en su hogar. Aprovecho la oportunidad para presentar nuestras condolencias públicas a nuestra hermana Abigail Sánchez por el sensible fallecimiento de su querido papá, el hermano Aquiles Sánchez, quien ya goza de la presencia del Señor, y desde luego quisiéramos que oremos para que el Señor consuele el corazón de la familia Ruiz Sánchez. Animo también a todas las hermanas a estar considerando de que el día viernes 9 habrá un día de oración como una actividad de la apertura de las actividades de las damas para el presente año. Este día de oración estará desarrollándose en dos horarios, de 9 a 11 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde. Todas las damas están cordialmente invitadas para participar de este tiempo de oración. Les animo pues a prepararse, a arreglar su horario, su tiempo, para que puedan participar de este tiempo de oración. Inmediatamente después de este culto tenemos la escuela dominical. Queremos animar a todos los padres de familia, participen de la escuela dominical con sus niños para que así de esa manera puedan ayudarles no solamente a recordar los versículos de memoria o la historia, sino también ayudarles en las actividades manuales que casi en cada una de las clases de la escuela dominical hay alguna actividad manual donde se puede participar con los niños. Padres, aprovechen esta oportunidad para participar con sus niños en las cosas de la iglesia. Y luego, después de la escuela dominical, tendremos la cena del Señor. Vamos a sentarnos a la mesa de la comunión con el Señor a través del Zoom. Animamos a todos para que puedan participar también con nosotros de este tiempo precioso de comunión entre nosotros y de comunión con el Señor. La cena del Señor es un tiempo que debemos disfrutarlo. Todos los hermanos en Cristo que hayan sido bautizados deben estar presentes en esta actividad. Les esperamos y desde luego quisiéramos que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Vamos a seguir disfrutando entonces con el culto de esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor, al Rey de gloria y paz, lo destinudad, y bendecid al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su
coronar, Señor de vida y luz. Con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación. Gloria eterno tributar de todo corazón. A Cristo coronar, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor. Al Rey de gloria y paz, gloria es tributar, y bendecirte al inmortal por toda eternidad. Muy buenos días, gracias a Dios por esta oportunidad que tengo de dirigirme a ustedes. En lo personal, cada domingo de culto en línea en este tiempo es un tiempo especial y más aún después del año que ya hemos pasado de celebrar estas reuniones. Y por supuesto, no se compara el hecho de poder ver las sonrisas, experimentar los apretones de mano, los abrazos, los besos que nos dábamos cuando nos podíamos saludar de forma presencial, pero aún así es una oportunidad preciosa de compartir juntos cada vez que tenemos una reunión como iglesia y también, por supuesto, los cultos en línea. Quiero animarle en este día que una vez más pueda estar preparado para este tiempo. Quiero animarle a que tenga una Biblia en sus manos y que juntos podamos leer y aprender de la palabra de Dios. Es nuestra oración como predicadores, como quienes nos toca enseñar la Biblia, que usted pueda tener un encuentro con Dios a través de su palabra, y por eso es que tanto le animamos a que usted mismo desde su casa pueda leer con una Biblia en la mano, y que como si conversásemos con alguien usted pueda reaccionar con su mente al conocimiento nuevo quizá de aprendizaje que tenemos cuando leemos la Biblia, pero también con nuestras emociones al mensaje que estamos escuchando y con nuestro corazón. Si es que Dios nos mueve, nos motiva, nos invita a tomar algunas decisiones en nuestra vida personal. Así que preparémonos para este tiempo. Así que quiero comenzar en esta mañana haciéndole una pregunta personal. Por eso no voy a hablar en plural a todos ustedes, sino voy a hablar en singular. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Puedes pensar en cuántas veces te has sentido completamente impotente ante una situación difícil? ¿Puedes pensar la última vez que te sentiste completamente impotente ante una situación difícil? Déjame decirte que no hay nada ante lo que nos sintamos más impotentes que ante la muerte, sobre todo en este tiempo. En el 2019 se hizo una estadística, se hace cada año, pero en el 2019, antes del COVID-19, se estimó que ese año murieron alrededor de 155.500 personas cada día alrededor del mundo. Lo digo nuevamente, en el mundo, en el año 2019, cada día fallecieron 155.500 personas aproximadamente. Y lo cierto es que cada uno de nosotros en algún momento lo más probable es que se encuentre en uno de esos días. Un día vamos a pasar a ser parte de esta estadística y ciertamente creo que no hay nada que podamos hacer para llegar a ese punto.
De hecho, para nosotros los seres humanos la muerte es percibida como algo antinatural, algo que no debería pasar. Ciertamente, muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida diaria, muchas veces las decisiones que tomamos están motivadas por el miedo que tenemos a morir. Y es increíble cómo incluso en el mundo hay muchas personas que lucran con ese miedo a la muerte. Y me preguntaba esta semana mientras estudiaba para el mensaje de esta mañana, si es que acaso existe algún consuelo en medio de este dolor tan profundo, de esta verdad tan dramática en la vida del hombre, que es la muerte. ¿Existe acaso algún consuelo? Y leyendo la palabra de Dios, por supuesto, encontré que sí, hay consuelo. Esta semana estamos recordando que Jesús vino a este mundo con el propósito de ir a una cruz, a morir en la cruz por nuestros pecados. Precisamente el día de hoy estamos recordando el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Una resurrección que nos muestra, que nos da evidencia de que Jesús sí tiene poder ante la muerte, de que Él sí pudo vencer a la muerte, sí pudo hacer algo contra la muerte. De hecho, no importa cuán impresionante y dramática fue la muerte del Señor Jesucristo, eso no tendría ningún valor si es que Él no hubiese podido resucitar de la muerte. Si Jesús no hubiese resucitado de la muerte, entonces la crucifixión no tendría ningún sentido. Así que en esta mañana vamos a aprender acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y antes de comenzar en este tiempo, quiero invitarle a tener un tiempo de oración conmigo para pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra en esta mañana. ¿Oramos? Señor, te doy gracias por la bendición que tú nos das de tener tu palabra a nuestra disposición. Gracias porque es tu mensaje, Señor, es algo que tú quieres que nosotros escuchemos, pero también que entendamos y que, Señor, estas verdades puedan cambiar nuestra vida. Oro, Dios, para que en esta mañana tu palabra obre en nosotros y que, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad y a poner en obra lo que el día de hoy aprendamos. Oro, Dios, por todo esto, para gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana quiero compartir con ustedes cuatro verdades acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, y las vamos a encontrar en el pasaje que leímos con nuestros hermanos al comenzar el culto del día de hoy. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, voy a leer una vez más los primeros 4 versículos, y luego vamos a hacer foco sobre algunas partes de estos versículos. No vamos a poder estudiar palabra por palabra porque sería muy extenso, pero sí vamos a observar algunas porciones de este texto para encontrar y meditar en 4 verdades. Muy bien, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esta es la porción que leímos para comenzar, y en estos versículos principalmente vamos a estar meditando en este momento. Así que quiero que veamos 4 verdades que podemos encontrar en estos versículos de 1 Corintios capítulo 15. Y la primera verdad, yo aquí siempre aprovecho para animarles, si es posible, tome nota, ¿no? Tenga una hoja, un cuaderno para anotar. Personalmente, cada domingo tengo un lugar en el que yo, con un lápiz en la mano, empiezo a anotar los mensajes del Pastor Walter, porque me ayudan a aprender, a retener mejor, y si alguna cosa quizá no la entiendo bien, porque a veces me pasa, algunas cosas me quedan como dudas, anoto el pasaje y después yo mismo puedo leerlo. Así que quiero animarle a que haga exactamente lo mismo. Si quiere, usted puede anotar y llevarse el bosquejo para seguir estudiando. Verdad número 1 es que el evangelio son noticias de victoria.
Verdad número 1, el Evangelio son noticias de victoria. Leemos el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. En primer lugar, Pablo está diciendo que va a hablar del Evangelio. Y la palabra Evangelio significa buenas noticias. De hecho, la etimología de esta palabra, la primera parte, las primeras 2 letras hablan acerca de algo bueno, ¿no? Y la segunda frase o la segunda palabra de esta que construyen esta palabra Evangelio, la palabra angelios, es la misma que se usa para construir la palabra ángel, que significa mensajero o mensaje. Así que la palabra Evangelio significa bueno mensaje, es un buen mensaje, un mensaje bueno. ¿Es una buena noticia o es un mensaje feliz? La palabra evangelio no es propiedad del apóstol Pablo en las cartas que le escribe. La palabra evangelio es una palabra que se usaba en el tiempo en el que la carta de Pablo se escribe. Y la palabra evangelio se usaba en diferentes momentos. Por ejemplo, se usaba cuando alguien regresaba al pueblo desde el campo de batalla para traer las buenas noticias de que se ganó la batalla, las buenas noticias de victoria. Así que venía el mensajero con el evangelio, con las buenas noticias. Pero también era el mensaje que le llegaba al deportista, que se le comunicaba que había obtenido la victoria en la competencia, ¿no? Era el evangelio, las buenas noticias de victoria. Así que el evangelio son las buenas noticias, pero son noticias de victoria. Y para nosotros, la resurrección del Señor Jesucristo, que es parte del Evangelio, son las buenas noticias del perdón de pecados, de la promesa y seguridad de la vida eterna a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Este es un mensaje de victoria. Pero para que este mensaje de victoria pueda tener un efecto en la persona, para que este mensaje pueda tener un efecto personal en el ser humano, necesita por lo menos 4 cosas que están descritas en este pasaje y que vamos a ver en este momento. Voy a leer el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Así que en primer lugar el evangelio tiene que ser predicado, el cual también recibisteis. El evangelio tiene que ser recibido, en el cual también perseveráis. Hay perseverancia. Versículo 2, en el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado. Hay retención. Aquí están estas 4 cosas. Así que este evangelio, para que pueda tener un efecto en la vida de la persona, tiene en primer lugar que ser predicado. Tiene que haber alguien que esté dispuesto a predicar. No sé si alguna vez usted se ha hecho un examen en un doctor. No sé, de repente conoce de alguien que ha tenido indicios de tener un cáncer, por ejemplo, y se hace un examen y se van al doctor, ¿no? Y les hacen los exámenes necesarios y hay un tiempo de espera para saber si está con cáncer o no. O de repente en las pruebas que ahora uno se hace por causa del COVID. Conozco personas que han tenido indicios de COVID y han tenido síntomas quizás o han estado cercanos a alguien con COVID y lo comparten con la familia y se hacen la prueba y toma un tiempo hasta que la prueba se sabe y todo ese proceso de espera, ¿no? Todo ese proceso de espera hasta que le dicen el resultado, es un tiempo muy angustioso, ¿no? Yo he visto personas que han pasado esas 24 horas de espera pues con preocupación, pensando en cómo iba a ser su vida en adelante y qué pasaba si es que no lograban sobrevivir a la enfermedad o también al cáncer en el caso de las personas que han estado esperando noticias de esta. Pero cuando reciben la noticia, las buenas noticias de que no están contagiados, de que no tienen el mal que están pensando, hay un alivio completo ahí. Y he notado más de una vez que estas personas inmediatamente comparten, no, salió negativo, y hay mucha alegría por eso. Bueno, las buenas noticias necesitan ser compartidas. Para que el evangelio, estas noticias de victoria, puedan tener un efecto en la vida de las personas, de los que escuchan, primero que nada necesitan de alguien que esté dispuesto a predicar ese evangelio, a compartir ese evangelio. Pablo va a decir en el libro de Romanos, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Pablo, de hecho, les está diciendo, les voy a decir el evangelio que os he predicado. Es algo que ya yo les he dicho. Como por mi trabajo en la iglesia tengo la oportunidad muchas veces, tanto los días martes, pero en realidad también muy a menudo, de que algunos me escriban y me digan, pastor,
o José, por favor, ora por la salvación de tal, ora por la salvación de tal, tengo unos tíos que están de visita, ora por su salvación, en fin, todo tipo de peticiones por familiares y por amigos de salvación. Y a nosotros como iglesia nos encanta orar por la salvación de las personas, porque creemos que lo mejor que le puede pasar al hombre en este mundo es conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Pero ciertamente también tengo que decir, y es sin ánimo de crítica, sino simplemente es de compartir una realidad, que muy pocas veces hemos recibido, o personalmente he recibido, personas que me piden oración porque ellos van a compartir el Evangelio. Muy pocas veces alguien ha venido y me ha dicho: José, quiero pedirte que ores por mí y por la salvación de tal, porque yo le voy a compartir el Evangelio. Nosotros queremos que el Evangelio haga un efecto en la vida de las personas, pero se necesita de alguien que esté dispuesto a predicarlos. Además, se necesita que este Evangelio sea recibido. La palabra recibir en este contexto tiene que ver con aprender, es decir, con entender que esa es la verdad y aprenderlo, incorporarlo a la vida, ¿no? Hacerlo real en la vida. Pero también habla de perseverar, y la perseverancia nos habla de establecerse, de recibir el mensaje del Evangelio, pero también de establecer su vida basado en ese mensaje del Evangelio, en estas buenas noticias, que Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados, que fuese sepultado y que murió al tercer día, como vamos a ver en esta mañana. Pero también habla de retener, de estar aferrado, de apoderarse del mensaje, de que nuestra vida, por supuesto, debe dar evidencia de que nosotros nos hemos apoderado, nos hemos aferrado a ese mensaje. Entonces, la Biblia nos habla siempre acerca de que quien ha recibido el mensaje del Evangelio ve su vida transformada por medio de ese mensaje del Evangelio, por medio de esa constancia en el mensaje del Evangelio. Así que estas 4 cosas podemos aprender de esta pequeña porción, de estos primeros versículos, que el Evangelio son las buenas noticias de victoria, pero buenas noticias que necesitan ser predicadas, recibidas, en las que debemos perseverar, pero también en las que debemos apoderarnos y que deben afectar, por supuesto, nuestra vida. La segunda verdad que quiero compartir con ustedes es la verdad de que Cristo fue muerto y sepultado conforme a las Escrituras. Vamos a ir al versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La muerte del Señor Jesucristo es algo sumamente importante. De hecho, hay muchas personas, hay quienes han elaborado teorías de que Cristo no murió. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero nosotros en ese tiempo podemos recordar especialmente, nos solemos conmover en ese tiempo de forma especial por el dolor que el Señor Jesucristo experimentó los últimos días antes de ser crucificado, de hecho las últimas horas antes de su muerte y sepultura. Jesús experimentó mucho dolor físico. Los romanos no inventaron la muerte por crucifixión, pero sí podríamos decir que los romanos la perfeccionaron. De hecho, el proceso previo a la crucifixión era un proceso de castigo físico, y ellos elaboraron instrumentos de tortura, látigos, y habían de forma tal sus castigos que los que han estudiado, los médicos forenses que han estudiado este pasaje bíblico, dicen que es sorprendente de que Jesús sobreviviese al castigo y a la tortura que significaron los latigazos que él recibió. Jesús recibió mucho dolor físico, no solamente en la cruz, sino antes de la cruz. Jesucristo también experimentó un dolor emocional. Hay un pasaje en los Evangelios, y no les voy a decir cuál a propósito, para que usted pueda leer los Evangelios y pueda encontrarse con estas narraciones del sufrimiento del Señor Jesucristo. De hecho, una de las narraciones es que Jesucristo, después de ser golpeado, uno de los soldados le escupió en la cara. ¿Qué daño podía hacerle la saliva en el cuerpo? Ningún daño físico. Él ya estaba completamente dañado en su cuerpo. La saliva de un hombre en la cara del Señor Jesucristo, lo que estaba dañando era sus emociones, estaban humillando al Señor Jesucristo. Jesús
experimentó un dolor emocional porque también sus seguidores lo abandonaron, lo dejaron solo. Pero Jesús también experimentó un dolor espiritual. Jesús dijo estando en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimentó el dolor de que el Padre lo abandone y que tuviese que enfrentar ese tiempo sin la protección, sin la fortaleza que el Padre le podría haber proporcionado. Y la palabra nos dice, y lo acabamos de leer, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Algo que la Escritura nos va a enseñar es que Jesucristo murió por nuestros pecados. Como les decía, médicos forenses y médicos clínicos han determinado que efectivamente Cristo murió. Muchos se sorprendieron de que Jesús pudiese haber resistido el castigo de los azotes. Y por supuesto llegaron a la conclusión que el relato bíblico es cierto, que Jesús murió efectivamente en la cruz. Pero acabamos de leer en 1 Corintios que fue una muerte por nuestros pecados. Jesús murió en sustitución por nuestros pecados. Jesús recibió el castigo que nosotros merecemos. No debemos olvidarnos que Dios es justo y que Dios ha declarado cuál es su juicio por causa del pecado. No importa cuál pecado. Dios nos muestra en su palabra cuál es el juicio por el pecado. Él dice que la paga del pecado es muerte. Y Dios no va a dejar de ser justo, pero Dios también es amor y quiere reconciliarse con el hombre. Así que Dios, para poder satisfacer su justicia, acepta un sustituto, alguien que recibe el castigo que nosotros merecemos. Y ese alguien es Jesús. Jesús es nuestro sustituto. Dios aceptó a Jesús como nuestro sustituto para recibir el castigo por nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1, versículo 29, versículo 36. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es algo que el pueblo de Israel entendía muy bien, porque a lo largo de siglos ellos habían sacrificado corderos que simbólicamente llevaban sus pecados. Pero Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero que leamos Isaías capítulo 53. Puede poner una marca en el libro de Primera de Corintios. Este es un pasaje que en ocasiones leemos cuando celebramos la Santa Cena. Isaías capítulo 53. Recuerde que este pasaje nos dice que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y qué dice Isaías 53? Dice el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto es lo que la Escritura dice, conforme a la muerte del Señor Jesucristo.
escrito muchos años antes. Y de esta forma el Señor Jesucristo no solamente fue crucificado y muerto por nosotros, sino que también dice la Escritura que Él fue sepultado. De hecho, acaba de decir aquí que Jesús fue sepultado, que con los impíos había sido preparada su sepultura, pero fue más bien su sepultura entre los ricos. Jesús, si leemos los evangelios, y probablemente lo hemos recordado mucho en esta semana, fue sepultado por un miembro del Sanedrín, por José de Arimatea. Esto es algo que ya estaba en la palabra de Dios. Así que Jesús fue muerto y fue resucitado. Así que la primera verdad es que el evangelio son las buenas nuevas de victoria. La segunda verdad es la verdad de la muerte y sepultura del Señor Jesucristo, pero que fue conforme a las Escrituras. La tercera verdad es que Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a volver a 1 Corintios capítulo 15, dice el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. A lo largo de la historia han habido muchas teorías, múltiples teorías de que Jesús no resucitó, de que realmente Él estaba vivo cuando lo llevaron a la sepultura. Por supuesto, esta es una teoría de las más sencillas de poder demostrar que son falsas, porque en primer lugar los soldados romanos hubiesen tenido grandes problemas de explicar cómo llevaron a un hombre moribundo o vivo a una sepultura. Algo de lo que ellos eran responsables era de ejecutar el juicio que se les había mandado. También dijeron que otra de las teorías es que el cuerpo del Señor Jesucristo fue robado, lo cual por la cantidad de guardias, por todo lo que esto implicaba, hubiese sido muy difícil o realmente imposible de que eso pudiese darse. Otra de las teorías nos dicen que en realidad las apariciones del Señor Jesucristo fueron alucinaciones, lo cual también es una falsedad, porque es probable que la gente tengan alucinaciones. Lo que es improbable o imposible es que todas las personas tengan exactamente la misma alucinación. Esto no es posible, esto no sucede. Simplemente han sido teorías. La tumba de Jesús estaba vacía 3 días después de celebrar el día de reposo. Para nosotros, para los creyentes, en la Biblia, el día más importante es el día domingo, el día de resurrección. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 y 6. Aquí hay evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo, porque dice, y apareció, voy a leer desde el 4, y que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otras ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, está escribiendo el apóstol Pablo. En la palabra de Dios hay muchas evidencias de las apariciones después de resucitado del Señor Jesucristo. Otra de las cosas importantes con respecto a la resurrección, y quiero mencionar algunas, es por ejemplo es que a las primeras personas a las que Jesús se aparece resucitado es a un grupo de mujeres. Ciertamente en el contexto, en la cultura dominante de ese tiempo, la cultura romana y también en la cultura judía por ese entonces, las palabras de las mujeres no eran válidas en una corte. Pero Jesús, que siempre ha puesto en el lugar que corresponde a las mujeres, que siempre las ha adornado no solamente con sus palabras, sino nos ha mostrado cuál es el plan de Dios y el rol de la mujer, que por supuesto no es en un rol de humillación, sino es en un rol, en un orden que Él ha establecido. Pero exaltando el valor de las mujeres, Jesús decide aparecer en primer lugar a un grupo de mujeres. La pregunta sería, ¿por qué poner a mujeres como testigos de su aparición si esto no fuese cierto? Si la palabra de estas mujeres fuese dudosa ante una corte o ni siquiera aceptada, ¿por qué poner una verdad tan importante en personas cuya palabra quizá no hubiese sido tomada en cuenta? Porque este mensaje tenía que ser totalmente cierto. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, la iglesia primitiva empezó a crecer de forma explosiva. En medio de la persecución,
personas sin dinero, sin formación militar, sin armas, personas asustadas. La mayoría de estas personas que vio a Jesús resucitado dieron su vida por esta verdad. Particularmente su hermano Santiago, que no creyó en él cuando estuvo vivo, pero una vez resucitado se convirtió en un líder dispuesto a morir, defendiendo que Jesús había resucitado. Muchas personas mueren en el mundo por causas justas y verdaderas, pero las personas no mueren por una mentira. Y no solo una, sino muchas personas murieron, incluso fueron torturadas para que negasen que Jesús había resucitado, pero prefirieron morir a negar esa verdad. Estas personas estuvieron dispuestas a morir por causa de este mensaje, porque la resurrección del Señor Jesucristo ha sido cierta. Hay muchos hechos históricos que lo confirman, no solamente en la Biblia, sino que además de los evangelios, por lo menos 7 autores históricos, como por ejemplo Flavio Josefo, hablan de la influencia de la resurrección en el pueblo judío, en los cristianos. No podemos revisar todas estas por causa de tiempo, pero si tiene curiosidad por ese tema, le invito a revisar, a leer, a investigar, y se va a dar cuenta de la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Y lo increíble es que todo esto fue anunciado por el Señor no solo cientos, sino quizá miles de años antes, incluso desde el momento del pecado del hombre en el huerto del Edén. Así que quiero animarle a que, si tiene curiosidad, investigue acerca del tema, pero va a encontrarse con la verdad de que ciertamente Jesús resucitó. Y finalmente, antes de terminar, quiero compartir una cuarta verdad. La verdad de que la resurrección de Jesús venció a la muerte y nos hace posible a nosotros la resurrección también. Aquí voy a decir muy poco y voy a más bien a compartir algunos versículos de 1 de Corintios. Quiero pedirles que los lea conmigo, que busquen su Biblia. Voy a leer en primer lugar 1 de Corintios 15, versículos 20 al 22. Dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículos 40 al 43. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en honra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Versículos 53 al 57. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y el mensaje del Evangelio es un mensaje de victoria. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, a través del mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, nosotros podemos tener
no solo la salvación y esperanza de la vida eterna, sino que esta va a llegar a través de la resurrección. Muchas personas que conocemos en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, quizá en los últimos meses, en el último año, por causa de la pandemia o quizá otras enfermedades u otras circunstancias, han muerto. Si estas personas han recibido el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios dice, es que ellos han de resucitar, porque por medio de su resurrección, Jesús venció a la muerte. En Adán somos muertos, en Jesús tenemos vida eterna. La resurrección es una esperanza que tenemos en Cristo Jesús, porque Jesús venció a la muerte. Así que por supuesto, la muerte es una experiencia que trae tristeza, a la que nos resistimos, pero en Jesús tenemos la esperanza de la vida eterna, y es eso lo que estamos celebrando y recordando el día de hoy, que Jesús venció a la muerte. Buenas nuevas de victoria. Una victoria que se nos concede por gracia. Jesús no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a morir por los pecadores. Nosotros, que éramos sus enemigos, nosotros, que nuestros pecados los llevaron a la cruz, Jesús vino a morir por nosotros, los pecadores. Mi pregunta es, ¿va a recibir este mensaje de salvación? ¿Va a recibir estas buenas nuevas de victoria en su vida personal, sabiendo que esas buenas noticias han de transformar su vida, de que van a ser la base sobre la cual va a construir una nueva vida en Cristo? Quiero animarle a que tome esta decisión, que entregue su vida a Jesús, que lo acepte como su Salvador personal, que reconozca que ha pecado, que sus pecados lo separan de Dios, que Dios es justo, que no va a tener por inocente al culpable, pero que Jesús vino para ser el sustituto de sus pecados. ¿Quiere aceptar a Jesús como su Salvador personal? Yo le animo a que así lo haga. Vamos a tener un tiempo de oración para terminar en esta mañana. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder meditar en la verdad, Señor, de que Jesús venció a la muerte, de que en Él tenemos esperanza de resurrección, de vida eterna, de que un día estaremos contigo, Señor, y nos encontraremos con todos aquellos que han muerto también habiendo aceptado a Jesús como su Salvador personal. Gracias, Dios, porque tenemos una esperanza segura. Y oramos para que, Señor, podamos predicar y llevar ese mensaje, Padre Celestial, que estemos dispuestos a llevar el mensaje a tantas personas que viven con miedo, Señor, a la muerte. Que podamos, Señor, compartir este mensaje de victoria, este mensaje que un día llegó a nuestras vidas, Señor. Gracias por ese tiempo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón, de noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí.
riquezas vanas, no anhelo ser